Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Hoy trataremos un tema muy importante acerca de nuestro Señor Jesucristo, en el que se ve amenazada su reputación. Es un tema muy actual. Jesucristo el Mesías, ¿hombre o guerrillero? Sí, así es la gravedad del asunto. Es un tema muy actual. ¿Por qué? Porque le quita divinidad a Jesús, le quita que Él no es el Mesías, que fue solamente un hombre que peleó y hizo guerrilla contra los romanos. ¿Es eso cierto? Vamos a ver el siguiente video. ¿Jesús el Mesías o guerrillero? Vamos a iniciar con la genealogía de Jesús el Mesías. Mateo capítulo 1, versículos 1 y 2 y 16 y 17. El libro de la historia de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. 16. Jacob, padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, a quien se llama Cristo. 17. Todas las generaciones, pues, desde Abraham hasta David, fueron 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14 generaciones. Bien, esta es la genealogía según Mateo. Nota. Mateo tenía muy clara la genealogía y sí omitió algunos nombres por ser maldecidos por Dios. Bien, continuemos con la genealogía ahora de María en Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. No vamos a leer todos los textos, solo algunos. Versículo 23 y 24. Además, Jesús mismo, cuando comenzó su obra, era como de 30 años, siendo hijo, según se opinaba, de José, hijo de Elí. Sí, aquí José se convierte en hijo de Elí por haberse casado con María. No se podían poner los nombres de mujeres en las genealogías, se tenían que poner solo nombres de los varones. En este caso, Elí sería el abuelo de María. Luego en el versículo 32, de Jesé, David, hijo de Jesé. Sí, María descendía de esta tribu, descendía del rey David. Nota, aquí la genealogía parece tomar otro rumbo, pero no, más bien se cree que es la genealogía de María. Continuemos con el estudio. Ahora leamos Lucas capítulo 4 versículos 14 al 21 con referencia a Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca. También enseñaba en las sinagogas de ellos y era honrado por todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre en día de sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. De modo que se le dio el rollo del profeta Isaías, y se abrió el rollo y halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ungió para declarar las buenas nuevas a los pobres. Me envió para predicar una liberación a los cautivos y un recobro de vista a los ciegos, para despachar a los quebrantados con una liberación, para predicar el año acepto de Dios. Con eso enrolló el rollo, se lo devolvió al servidor y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga se fijaron atentos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Nota, Jesús se proclama el Mesías usando la profecía de Isaías. Continuemos la investigación con el libro de Isaías acerca del Mesías.
Isaías capítulo 11 versículos 1 al 3. Y tiene que salir una ramita del tocón de Jesé, y procedente de sus raíces un brote será fructífero. Y sobre él tiene que asentarse el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poderío, el Espíritu de conocimiento y del temor de Dios, y habrá disfrute por él en el temor de Dios. Sí, Isaías capítulo 11 nos habla de cómo se identificaría al Mesías. Nota, muchos judíos no ponen fe en Jesús porque según ellos Jesús no cumple esta profecía al no haber sido hijo consanguíneo de José, aunque sí fue consanguíneo de María, su madre, descendiente de la línea de David. Por lo mismo entonces notamos prejuicio de parte de los judíos, siendo que Isaías nos hace ver que Jesús al menos sí estuvo relacionado con la descendencia de Jesé. Ahora veamos la parte de Jesús el guerrillero. Leamos capítulo 21 versículos 10 al 14. Entonces, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se puso en conmoción y decían: ¿quién es este? Las muchedumbres seguían diciendo: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas, y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la hacen cueva de salteadores. También se acercaron a él ciegos y cojos en el templo, y los curó. Nota, según dicen algunos, esta fue la ocasión en que Jesús fue recibido como héroe y asaltó el patio del templo. Bien, continuemos con la investigación. Ahora en Lucas capítulo 22 versículos 35 al 38. Aquí está Jesús reunido con los discípulos una noche antes de que fuera tomado prisionero. Vamos a ver qué les dice. Versículo 35. También les dijo: cuando los envié sin bolsa y sin alforja y sin sandalias, no les faltó nada, ¿verdad? Ellos dijeron: no. Entonces les dijo: mas ahora, el que tiene bolsa, tómela. Asimismo también la alforja, y el que no tiene espada, venda su prenda de vestir exterior y compre una. Porque les digo que esto que está escrito tiene que realizarse en mí, a saber, y fue contado con los desaforados. Porque lo que tiene que ver conmigo está realizándose. Entonces ellos dijeron: Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. Nota, y sí, aquí parece como si Jesús los preparara para la batalla. Continuamos con la investigación. Ahora Jesús está en el Monte de los Olivos, esperando a quienes van a ir a tomarlo prisionero. Versículo 48. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los que estaban en derredor de él vieron lo que iba a acontecer, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Uno de ellos sí hirió al esclavo del sumo sacerdote y le quitó la oreja derecha. Pero respondiendo Jesús dijo: hasta esto dejen que llegue. Y tocó la oreja y lo sanó. Entonces Jesús dijo a los sacerdotes principales y a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido allí por él: ¿salieron con espadas y garrotes como contra un salteador? Mientras estaba con ustedes día tras día en el templo, no extendieron las manos contra mí, pero esta es su hora y la autoridad de la oscuridad. Nota, después de una breve pelea, Jesús se entrega. Por último, veamos si fue Jesús
el verdadero Mesías. Leamos Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33. De modo que el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado favor con Dios, y mira, concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo, y has de ponerle por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Sí? El ángel Gabriel le está anunciando a María que ella concebiría un hijo que sería el Mesías, Jesús, y además Dios, por decisión de él mismo, le dará el trono de David su padre, no por descendencia de tribu, sino por decisión propia de Dios. Nota, si Jesús hubiera peleado como parecía, no se hubiera cumplido la redención de la humanidad, ni tampoco el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los humanos que tuvieran fe en la profecía del Mesías, el Salvador de la humanidad. Bien, ¿qué le pareció el video? ¿Revelador? Bien, primero vimos la genealogía de Jesús, la de Mateo comparada con la de Lucas. La de Mateo es la genealogía de José, que se convierte en el padre adoptivo de Jesús. Y luego la genealogía de Lucas, que probablemente se cree y se piensa que es la genealogía de María, porque es un poco diferente. Aunque los dos llegan a coincidir con Jesé, padre de David. Bien, más adelante vimos cómo Jesús se autoproclama el Mesías. Sí, él lo hace cuando entra en la sinagoga, en Isaías capítulo 61, él hace referencia a que él es el Mesías. Él es el Hijo del Altísimo. Bien. Ahora, Jesús como guerrillero, pues hay pocas referencias en realidad. Las que vimos nos hacen creer o pensar que Jesús adiestraba a sus discípulos para ser soldados, pues soldados de las buenas nuevas, si podemos decir, para llevar el mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios. Bien, entonces ahora Jesús como Mesías, ¿es el Mesías? Recuerde cuando el ángel le menciona a María que tendría un hijo y que sería hijo del Altísimo. ¿Sí? Ella fue altamente favorecida y tuvo un hijo por Espíritu Santo. En el Jesús guerrillero parece ser como si hubiera querido que hubiera una batalla el día que Judas fue a tomarlo junto con el Sanedrín, a denunciarlo y decir que él era dándole un beso, pero vemos allí una pequeña pelea donde a alguien le cortan la oreja, Pedro en este caso, pero Jesús para la pelea, interviene, alivia la oreja del soldado que fue herido y se entrega. Se entrega, el Sanedrín se lo lleva, lo juzga y lo sentencian a muerte. Bien, ¿por qué los judíos no aceptan a Jesús? Como vimos, los prejuicios que tienen los judíos acerca del nacimiento de Jesús es que Jesús no fue consanguíneo de José, pero sí fue consanguíneo de María. ¿Sí? Recuerde, Isaías capítulo 11, la ramita de Jesé, como vimos en la genealogía. ¿Sí? Por esa es la razón por la que los judíos no lo aceptan. Pero Jesús no vino a salvar a los judíos solamente, como ellos esperan ser los reyes del mundo, no. Vino a salvarnos a todos, a toda la humanidad. ¿Sí? Él vino y se entregó y entregó su vida para salvarnos a nosotros, a todos los humanos que pongamos fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues muchas gracias por su atención y nos veremos en el siguiente video. Gracias.